Vamos a escuchar ahora la participación del maestro Isaac Miguel Galván, que actualmente se desempeña como director efectivo por proceso de promoción en la Escuela Telesecundaria Benito Juárez García, ubicado en el municipio de Alto Tonga, Veracruz. Créame que estoy muy contento de que podamos abrir y compartir esos espacios de diálogo que pues, nos ayuden a mejorar nuestra práctica educativa. Bien, pues yo el día de hoy quiero platicarles mi experiencia con la implementación de la nueva escuela mexicana. Sin duda, este ciclo escolar, para mí y para muchos, creo, ha sido una montaña rusa de emociones por la implementación de este nuevo plan de estudios 2022. Porque si bien es cierto, tiene que haber un cambio de paradigmas en nuestra forma de enseñar y en nuestra forma de aprender. Y ciertamente nosotros, cuando cursamos la educación básica, pues lo desarrollamos de una manera distinta. Entonces, cambiar algunas partes de esa cultura educativa, a veces para muchos de nosotros, puede resultar complejo. Pues actualmente me encuentro laborando en una escuela telesecundaria en la ciudad de Alto Tonga, donde son 12 grupos, 12 docentes, un administrativo, un intendente, un apoyo de USAER, y tenemos 385 estudiantes. Entonces sí, tenemos una población bastante grande. Bien, ¿de dónde partimos? Yo creo que a todos nos ha quedado muy claro que tenemos que partir de un diagnóstico. Tenemos que establecer instrumentos que nos ayuden a conocer las localidades, las características de la población y las características de nuestros alumnos para poder brindar pues, el mejor servicio educativo que esté a nuestro alcance. En esta parte, sí quiero rescatar la importancia que ha tenido pues, los consejos técnicos escolares, así como los talleres intensivos de capacitación y formación docente, porque sin duda, pues son o nos proporcionan elementos básicos, primero, para comprender lo que es la nueva escuela mexicana. Y partimos de lo más básico, que es la apropiación de un nuevo vocabulario, ¿no? Porque tenemos que entender que ahora la educación básica se divide por fases, que está estructurada por campos formativos, que esos campos formativos se trabajan a través de disciplinas y que todo ese conjunto se va a articular precisamente con los ejes articuladores, ¿no? Entonces, tener este panorama general de elementos básicos y tratar de tenerlo muy claro, pues nos va a ayudar a que primero podamos conocer nuestro programa sintético, que debe ser de observancia nacional, podamos construir nuestro programa analítico, que ya va a ser diseñado concretamente para nuestra escuela y nuestras comunidades, y pues obviamente desarrollar nuestros proyectos por medio del plano didáctico. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a poder tener más claridad sobre qué vamos a hacer en la nueva escuela mexicana. Después, bueno, dentro del apartado de la cultura escolar, considero que lo primero que tenemos que tener claro es que este ciclo ha sido de retos en cuanto a nuestra formación continua. Todos tenemos que tener el elemento fundamental de seguirnos preparando, de seguir estudiando, de tratar de entender cómo poder brindar un mejor servicio educativo a nuestros alumnos. Y para esto, yo rescato mucho una palabra que es la actitud. ¿Por qué? Si nosotros como directivos generamos una actitud positiva ante los cambios, nuestros colectivos también a su vez van a ir generando poco a poco una actitud positiva hacia ello. Si nosotros como directivos empezamos con el rechazo, con la queja, con la catarsis sin propuesta, entonces se genera un círculo donde obviamente los cambios van a ser muchísimo más complejos. Y entonces, cuando conjuntamos la formación continua con la actitud, entonces podemos empezar a generar en los centros escolares una visión compartida. ¿Qué tipo de escuela queremos ser? ¿En qué tipo de escuela nos queremos convertir? Y yo sé que esta parte no es sencilla, ¿no? Porque el establecer el diálogo
sobre todo en los centros escolares que son grandes, es muy complejo, ¿no? El poder llegar a acuerdos es muy complejo, pero mientras poco a poco vayamos construyendo comunidades educativas de aprendizaje, podremos ir mejorando la estructura de lo que queremos hacer y llegar a esa visión, repito, de la escuela en la que nos queremos convertir. En cuanto al fortalecimiento de la autonomía profesional, eh, podemos ver que pues sí nos enfrentamos a muchas adversidades. La primera, la incertidumbre, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ¿y cómo viene el plan? ¿Y qué cambios va a haber? Y obvio, ¿no? Las críticas de siempre de, es lo mismo, nada más cambiaron algunos conceptos y es exactamente lo mismo. Y no. O sea, repito, cambiamos completamente de paradigmas, empezando por los materiales educativos, que en este caso son los libros de texto gratuitos, que son completamente distintos a lo que veníamos trabajando en otros periodos. Entonces, sí es importante tener claro del conocimiento de los materiales para que nosotros podamos desarrollar nuestra autonomía profesional. Fíjense que en telesecundarias, concretamente en el nivel de telesecundarias, nos pasó algo bien curioso. Cuando iniciamos el ciclo escolar, los proyectos que empezamos a diseñar, todo el pilotaje que empezamos a hacer, lo hicimos con los libros que eran, bueno, que nos dijeron en un principio que eran para todos, para secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias. Con eso empezamos a trabajar. ¿Y qué creen? En el día domingo, previo al primer día de clases, la Autoridad Educativa Federal manda los libros de texto específicos para telesecundaria. Y entonces empieza la psicosis, ¿no? Entre los colectivos docentes. No, ¿cómo es posible que los cambios y que no sé qué, que no sé cuándo? ¿Y ahora qué libro vamos a ocupar? Entonces, esa inestabilidad empezó a permear en las decisiones que se tomaban de la autonomía profesional. Posteriormente, cuando empezamos ya con las reuniones con nuestros niveles educativos y nos empiezan a mencionar la forma de trabajo de los nuevos libros de texto, empezamos a ver que en este afán, y yo lo veo así, o sea, no es crítica de la mala, dijeron por ahí, yo creo que en este afán de facilitar el trabajo que se desarrolla en telesecundarias, nos empiezan a dar una estructura muy distinta en cuanto a los proyectos, tanto en los momentos como en la estructura. Por ejemplo, nosotros en telesecundarias tenemos proyectos parciales de aula que se componen de 3 proyectos académicos y que están distribuidos en los diferentes campos formativos. Pero lo primero que nos dijeron es que, ¿sabes qué? Tienes que ver todos, tienes que agotar todo. Y nosotros en mi escuela, pues empezamos a hacer la cuenta y eran 45 proyectos académicos para un trimestre. Para nuestra realidad era algo muy complejo, ¿no? Y entonces empezamos a buscar estrategias para poder desarrollar estos proyectos, empezamos a tratar de contextualizarlos, pero fue un proceso difícil. Conforme fuimos avanzando en la construcción del programa analítico, seguimos observando nuestros procesos de desarrollo de aprendizaje, los famosísimos PDAs, y sobre todo cuando fuimos viendo también muchas de la información que surgía a partir de la Secretaría de Educación de Veracruz, de las ponencias que se llevaban, entonces empezamos a ver que teníamos esa libertad de poder desarrollar los PDAs de la manera que nosotros considerábamos pertinente con los alumnos. Y hagan de cuenta que se nos quitó un peso de encima, ¿no? Porque si bien es cierto, seguimos ocupando los libros de texto gratuito como una gran herramienta, ya no estamos supeditados a seguirlos al pie de la letra como se nos había planteado en un inicio. Entonces, eso promovió y ayudó a poder desarrollar la autonomía profesional entre todo el cuerpo docente. En cuanto al acompañamiento pedagógico, considero que uno de los elementos fundamentales es el diálogo. Tenemos que tener un diálogo constante, ¿sí? Con nuestros compañeros. Tenemos que incluso tener esas diferencias con nuestros compañeros.
que se puedan establecer esas diferencias en la forma de pensar para que podamos seguir construyendo. Porque ciertamente si todos estamos de acuerdo, pues entonces, ¿dónde podemos ver nuestras áreas de oportunidad? Tenemos que buscar la manera en que ese diálogo sea constructivo, sea formal y sobre todo busque generar situaciones que le ayuden a mejorar la situación de la escuela. De ahí, yo creo que otro eje fundamental es la capacitación y vuelvo a retomar la capacitación. Yo aquí reconozco el gran esfuerzo, de verdad, de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, que tratan de brindarnos estas herramientas para que podamos seguir asimilando lo que trata la nueva escuela mexicana. Como decimos coloquialmente en el magisterio, vamos entendiendo qué es lo que quieren de nosotros, ¿no? Porque al final nosotros estamos en la trinchera, ¿no? Entonces, el tener estos acercamientos en ponencias, en conferencias, en talleres, en cursos, nos ayuda a entender cuál es la perspectiva de la nueva escuela mexicana, porque repito, nosotros fuimos educados de otra manera, ¿sí? No quiere decir que sea malo, ¿no? O que sea bueno, o que simplemente es diferente. Entonces, cambiar esos paradigmas a lo que ahora se pretende es lo que es el reto que tenemos que buscar. En cuanto a la gestión y el liderazgo pedagógico, fíjense que en mi colectivo hemos llegado a una conclusión. Nos tenemos que tomar en serio los consejos técnicos escolares. Está bien, o sea, el desayuno y la plática y la convivencia está bien, o sea, está padre, es parte del proceso, pero nos tenemos que tomar en serio los consejos técnicos escolares. ¿Por qué? Porque la información que viene en los consejos técnicos escolares es fundamental para que nosotros podamos tener las bases para desarrollar la nueva escuela mexicana. Y dicho sea de paso, pues también son temas de estudio para aquellos que deseamos una promoción horizontal y una promoción vertical. Porque aquellos que han estado en los procesos de evaluación no me van a dejar mentir que muchos de los temas que se trabajan en los consejos técnicos escolares vienen, ¿no? Hace poco que me evalué, pues viene la estructura de los planos del programa analítico, ¿no? Y yo no me acordaba, dije, ay, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Y ya después del examen me puse a recordar y dije, creo que sí la atiné, ¿no? Creo que sí la atiné. Pero tenemos que tomarnos en serio los consejos técnicos escolares, tenemos que convertirlos en verdaderos espacios de reflexión pedagógica, ¿sí? Donde podamos, repito, tener un diálogo profesional, aunque sea acalorado, pero un diálogo profesional donde podamos contrastar las ideas de todos, ¿sí? Y bueno, yo trato de ser muy breve, a lo mejor muy conciso, pero fíjense que estoy muy contento también porque hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un taller de prácticas directivas con sentido pedagógico, donde directores de diferentes niveles educativos tuvimos la oportunidad de reunirnos. Y lo primero es que todos nos sentimos bien felices, porque son espacios donde podemos dialogar los problemas de los directores, ¿no? Donde podemos dialogar las experiencias de los directores. Y por qué no decirlo también, donde podemos desahogar las situaciones que vivimos los directores, ¿no? Entonces, en ese marco de reflexión, que fue, repito, muy interesante, porque si bien es cierto, cada nivel educativo tiene sus particularidades, tiene sus claroscuros, ¿no? La figura directiva, concretamente la figura directiva, tiene problemáticas muy similares, ¿no? Tiene elementos que se unen independientemente del nivel en donde nos encontremos. Y bueno, yo quiero compartirles este producto que realizamos en ese taller y que para mí ha sido un faro de luz en mi propio desarrollo profesional como director, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un director para vincularse con la práctica docente? ¿No? ¿Qué necesita un director para poder vincularse con la práctica docente? Y nosotros escogimos estas, puede haber muchas más, no es limitativo, pero yo se las quiero platicar, ¿no? Una, la visión estratégica, ¿no? El director
tiene que tener una visión estratégica, tiene que saber hacia dónde va, hacia dónde quiere llevar su escuela, ¿sí? Tiene que tener una capacidad de negociación. Tenemos que poder dialogar con nuestros compañeros. Tenemos que poder tomar acuerdos. Nosotros no somos autónomos, ni somos autocráticos. Tenemos que llegar a ese punto. Y eso me lleva al siguiente. Tenemos que ser empáticos, porque antes de ser maestros, antes de ser directivos, somos seres humanos. Entonces, tenemos que ser empáticos. También tenemos que ser asertivos, ¿no? Porque efectivamente, si hay cosas que podemos negociar, hay cosas en las que podemos ser empáticos, pero hay cosas que son como son y las tenemos que hacer así, ¿no? Que no son negociables. Entonces tenemos que ser asertivos. Tenemos que fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ver que todos los que elaboramos en un plantel tenemos virtudes. Y el reto del director es conjuntar todas esas virtudes para el proyecto escolar, ¿sí? Que todos podamos aportar algo para la mejora del proyecto escolar. Tenemos que tener una comunicación efectiva, ¿sí? Tenemos que expresar lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, ¿sí? Para que podamos entenderlos. Tenemos que tener un aprendizaje permanente. Como decíamos, la capacitación es fundamental. El director tiene que estar capacitado porque el director tiene que dar respuesta a las inquietudes de sus compañeros, ¿sí? Tiene que haber flexibilidad, porque no todo puede ser cuadrado, no todo puede ser cerrado. Tenemos que ser flexibles. Tenemos que saber escuchar, tenemos que tener una escucha atenta, porque somos seres humanos, repito, y también cometemos errores. Y bajo ese esquema, ¿sí? Tenemos que escuchar lo que los demás nos dicen y tomar en cuenta las cosas que podamos mejorar. Y la última, tenemos que ser resilientes, ¿sí? Hay muchas dificultades a las que nos vamos a enfrentar en las escuelas, muchas situaciones que a veces no solamente nos absorben en el tema profesional, sino en el tema personal, y tenemos que aprender a ser resilientes. Entonces, todo este conjunto de situaciones es lo que yo he aprendido este ciclo escolar, ¿no? Todas estas cuestiones que les acabo de compartir, y considero que aún me falta mucho por aprender, mucho por realizar, pero repito, estoy en la mejor actitud de seguir aprendiendo. Estoy en la mejor actitud de seguir construyendo junto con mis compañeros. Estoy en la mejor actitud de seguir escuchando a mis padres de familia. Estoy en la mejor actitud de tomar en cuenta las opiniones de mis alumnos, porque la escuela es de todos. Y cuando escuchamos a todos, podemos construir una verdadera comunidad. Maestro Isaac, por esta, escuchar la interesante plática que conlleva, ¿no? La necesidad también de fortalecer el acompañamiento pedagógico nuevamente que se pone en esta tarde sobre la mesa con el colectivo escolar y bueno, desde luego las habilidades directivas, ¿no? Que se ponen en juego también para poder establecer esta visión compartida con las maestras y los maestros, la propia formación de directivos, ¿no? Para poderles apoyar incluso en los procesos de enseñanza y aprendizaje y desde luego cómo a través de los consejos técnicos escolares también se fortalece y se contribuye al desarrollo de la autonomía de las maestras y de los maestros. Y cómo en este trayecto también de apropiación de la nueva escuela mexicana están inmersas las emociones, ¿no? Las cuales no pueden dejarse de lado. Y ya lo decía en un inicio, ¿no? Todo este cúmulo de emociones, de percepciones, incluso que fueron identificadas al inicio del ciclo escolar y que fueron trabajándose durante todo el desarrollo de este ciclo, ¿no? Y desde luego también usted, maestro Isaac, como desde la función directiva, en colaboración con su colectivo, toman decisiones, ¿no? Respecto a cómo ir orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual ponía de manifiesto al inicio de su charla cuando decía respecto a la cantidad de proyectos incluso que se tenían que trabajar, ¿no? Dentro de un periodo y cómo fueron adecuándose esta necesidad de poder trabajarlo
de una manera contextualizada y acorde al mismo contexto, ¿no? O sea, ahí ponemos nuevamente en la mesa, ¿no? Esta necesidad de conocer las realidades mismas del contexto, la propia formación incluso de las maestras y de los maestros para poderles orientar incluso en el propio trayecto que cada maestra o maestro necesita para poder fortalecer sus capacidades disciplinares, pedagógicas o didácticas.